Hoy vamos a ver en esta tercera conferencia las mujeres en el Evangelio de Lucas. En el recordatorio de esta conferencia, cuando les mandé la liga, les decía que Lucas no es feminista. Tenemos la idea de que Lucas es feminista, o sea, que mira o que subraya la importancia de las mujeres, les reconoce más su dignidad que otros evangelistas u otros autores del Nuevo Testamento, tal vez porque Lucas habla bastante de la Virgen María, la mamá de Jesús, y a lo mejor esa idea se nos queda como central en el Evangelio de Lucas. Y el Evangelio en donde se habla más de María y que guardaba estas cosas en su corazón y que la madre del Salvador, y, y nos queda la idea de que es feminista, pero Lucas no es feminista. Su evangelio no trata bien ni siquiera a la Virgen María, a la madre de Jesús, ya lo veremos. Pero bueno, tiene un texto, Lucas, un texto que es propio de él y que a mí me parece que si no es muy feminista el texto, ahorita lo vamos a leer, pero es crucial, es muy importante para hablar de cambiar la imagen de la relación de Jesús con las mujeres. Vamos a dejarlo así. Y ya lo comenté la semana pasada, donde dice que muchas mujeres seguían a Jesús desde que estaba en Galilea. Eh, eh, bueno, aquí está, hice un cuadro sobre las mujeres en el Evangelio de Lucas, un cuadrito que nos va a ayudar un poco, ¿verdad? Un poco a seguir el hilo de esta conferencia. Hay Aquí he señalado textos que son propios de Lucas en general, que nada más están en Lucas. Algunos están también en Mateo y en Marcos, pero Lucas les agrega algo y entonces por eso los puse aquí. Yo en dos o tres están también en Mateo o Marcos, igual o muy similar que los tiene Lucas, pero vale la pena también en dos o tres casos ponerlos en este cuadro. Entonces, en la primera columna les pongo la referencia, o sea, el- el texto, ¿verdad? En la segunda columna les pongo el tema de lo que trata el texto. En la tercera columna les pongo un complemento masculino. Y en la cuarta columna un comentario. Eh, en la primera columna está la referencia. Lucas empieza los capítulos 1 y 2 con el Evangelio de la infancia, hablando pues de cómo fue concebido Jesús, de su primo Juanito, Juan Bautista, hasta el hallazgo, el niño perdido y hallado en el templo, y finalmente Jesús le seguía sujeto a sus padres. Y luego ya viene el anuncio de Juan Bautista 30 años después o 28 años después, o perdón, 18 años después, porque si Jesús tenía 12 años cuando fue a Jerusalén, pues es más o menos a los 30 cuando es bautizado por Jesús. Pero entonces hay un brinco. En todos los evangelios el brinco es del nacimiento de Jesús hasta, bueno, en el Evangelio de Mateo es del nacimiento de Jesús hasta que cumple 30 años de vida oculta se le llama, le dicen. Y de plano, Marcos y Juan no hablan ni siquiera de la infancia o de la concepción de Jesús. Empiezan sus evangelios con el bautismo de Juan, cuando Jesús ya tiene 30 años. Ay, por cierto, ayer fue día de San Juan Bautista, el 24 de junio, porque él era 6 meses mayor que Jesús. Y entonces si Jesús nace el 24 o se celebra el 24 de diciembre, pues hay que celebrar 6 meses después del nacimiento de Juan Bautista, o sea, ayer. Este, bueno, entonces le decía yo, la primera columna tenemos la referencia, en la segunda el tema. Aquí en este caso es la anunciación del ángel Gabriel a María, ¿no? De que ella va a ser la madre de Dios. Y eso, la anunciación a María, pues nada más está en el Evangelio de Lucas,
¿verdad? En el Evangelio de Mateo está mucho más breve, aquí es un relato largo. En el Evangelio de Mateo está mucho más breve y es más bien anunciación a José, ¿no? La anunciación a José. Aquí es la anunciación a María y no la voy a leer porque ya es muy conocido el texto. No hace falta que lo lea, que lo recuerde. Pero normalmente Lucas, eh, cuando pone un relato sobre mujeres o añade él algo que solamente él tiene, algo sobre mujeres, añade también algo sobre hombres. Fíjense qué curioso. Normalmente cuando Lucas habla de mujeres, poquito antes o poquito después, habla de varones. Eh, a veces lo que él añade es la mención de las mujeres, pero va junto con un texto o con un tema que podría estar en Mateo, Marcos o Juan sobre hombres. Y Lucas añade el complemento sobre mujeres. Este, a veces añade los dos, como en este caso. La Anunciación a María nada más está en Lucas y sin embargo también tiene la Anunciación a Zacarías. Recuerden que así empieza el Evangelio de Lucas. Cuando Zacarías entra al templo, y el ángel le dice que su esposa va a tener un hijo, a Juan Bautista. Y aquí les pongo un comentario, pues que el texto está centrado en María, la madre de Jesús. Les decía que tal vez por esa razón tenemos la idea de que Lucas es feminista o que habla positivamente o más positivamente de las mujeres. El segundo relato es la visitación de María a su prima. Eso solamente lo tiene Lucas. Aquí no hay un relato de un masculino complementario de este. María, cuando le dice el ángel, tu prima tiene ya 6 meses y ella ya era mayor, Elizabeth, o Elizabeth ya era mayor, pues María va inmediatamente a casa de su prima. eh, que vivía cerca de Jerusalén. Son como 100 kilómetros, fácilmente de Nazaret a Belén, a Jerusalén, como 100 kilómetros o más. Pues bajó porque Nazaret está al norte, junto al lago de Galilea, o cerca del lago de Galilea. Y entonces fue a visitarla y ya viene ese diálogo que también conocemos, muy famoso, ¿no? De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme, etcétera. Y que el niño saltó se le dio una patada a su mamá. ¿No? Eh, y Isabel sintió la alegría del niño, así por la influencia de Jesús, ¿verdad? Y luego viene en el mismo capítulo 1 el Magnificat. Es una palabra latina, ¿no? Y que quiere decir casi como en español, magnifica, magnifica. Le quitan la T y queda el verbo como se utiliza en español. Magnificar es el verbo. Y quiere decir engrandecer, ¿verdad? Y porque empieza el cántico de María, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, etcétera. Es el cántico de María, exaltando pues que Dios ha hecho en ella grandes cosas, ella que es humilde en cambio a los poderosos. Y en contraste con este cántico de María está el cántico de Zacarías. Zacarías cuando tiene al niño Juan Bautista, a su hijo en los brazos, hace también un cántico. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David, etc. Pero ven, digamos que viene un canto de mujer y luego viene un canto de varón. Y sigue siendo el tema María, la Madre de Jesús. En el capítulo 2 viene el nacimiento de Juan Bautista, el nacimiento de Jesús, etcétera, que no los pongo aquí porque no son propios de Lucas, ¿no? También están en Mateo, el nacimiento de Jesús. Claro que Lucas me va poniendo, me puso la anunciación de Juan Bautista, la anunciación de Jesús, luego el nacimiento de Juan Bautista, el nacimiento de Jesús, circuncisión de Juan Bautista, circuncisión de Jesús. Así, me los va poniendo en paralelo, pero eso no se trata de mujeres, por eso no lo pongo aquí. En el capítulo 2, en los versículos 33-35, se habla de la profecía de Simeón. Esto nada más está en el Evangelio de Lucas.
Y no tiene que ver con nombres, porque es una profecía que hace Simeón, es su nombre. Pero Lucas también añade la profecía de Ana. Fíjense, añade una profecía de Ana en el templo y la profecía de un varón. Y les digo que va en pares. Y aquí va primero la profecía de Simeón, versículos 33, 35, y luego añade la de Ana, la profecía de Ana. Y esto es cuando presentan a Jesús en el templo, por eso le pongo aquí María, la madre de Jesús. Luego, al final del capítulo 2 viene ese acontecimiento de Jesús entre los doctores. Ya saben que van a Jerusalén. Jesús se les desprende, se pierde, tiene 12 años, ellos hacen de camino 3 días a, a Nazaret, luego se enteran de que el niño no está en la caravana o con el grupo y regresan angustiados a Jerusalén y lo encuentran entre los doctores, los escribas, y haciéndoles preguntas y los doctores maravillados de todo lo que decía el niño. Este, es importante este texto porque pues, es el único que tenemos de Jesús después de su nacimiento. El único detalle que nos da los evangelios es de Lucas y es a la edad de 12 años, de manera que de los, del, del año 1, 2, de la nacimiento, circuncisión, presentación en el templo, hasta los 12 años, pues es el único que nos dice algo, Lucas. Y después de eso, ahora sí ya se calla. Sin embargo, en el versículo 51-52 dice que Jesús volvió a Nazaret y les vivía sujeto, les vivía sujeto. Este, o sea, eso de que se fue a la India, al Himalaya, o que vino a México y que los mayas pues no tiene mucha relación con la Biblia, porque ahí dice Lucas en 2:52 volvió con sus padres a Nazaret y les vivía sujeto. O sea, vaya usted a saber cuánto tiempo estuvo con ellos y les vivió sujeto. Pero eso dice por lo menos a los 12 años. Y pongo aquí el acontecimiento como algo de María, la madre de Jesús, porque María, cuando encuentran a Jesús en Jerusalén, naturalmente, pues la mamá le dice, hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y claro, es una buena pregunta. Lo que no es buena es la respuesta, porque el niño le dice, ¿por qué me buscaban? No sabían que me tengo que ocupar de las cosas de mi padre. Y yo creo que María y José pensaron, sí, ocúpate de las cosas de tu padre, nadie te lo va a prohibir, y menos nosotros dos, pero avisa. Y antes de eso, antes de dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios. Es que muchos me dicen, Jesús era Dios y entonces todo lo sabía de antes, desde que nació. No, porque era ser humano. Y un ser humano no puede saber todo desde que nace. Nació y no sabía ni que existía. Y el texto, en el versículo, me parece que 38, dice 2:38, Lucas, ahorita lo encuentro, dice, antes del acontecimiento de que se pierde en Jerusalén, dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Lo voy a leer. Dice, así que se cumplieron todas las cosas según la ley del Señor. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría. Bueno, quiere decir que no lo sabía todo, que no era sabio de antes, iba aprendiendo. Y luego viene el acontecimiento este de que se pierde en Jerusalén. Y después de que regresan, dice, bajó con ellos, vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Es la traducción de la Biblia de Jerusalén. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. O sea, nada de que el niño lo sabía todo de antes, no. O que a los 12 años ya supo que su padre y que ya sabía química cuántica y bombas atómicas, no sabía nada de eso. Iba creciendo como un ser humano. Si todos lo sabían, entonces no era un ser humano. Podía ser Dios en figura de hombre, pero no un ser humano. Este,
Y por eso es interesante este relato, pero noten que cuando María le dice, ¿por qué nos hiciste esto? La respuesta de Jesús no es amable. ¿Eh? ¿Por qué me buscaban? ¿Cómo que por qué te buscábamos? Tienes 12 años, quedaste solo y no avisaste. Y la prueba de que María y José tenían razón en buscarlo es que volvió con ellos y les vivía sujeto. Pues claro, era todavía un niño. Eh, pero noten la respuesta de Jesús. A mí no me gusta, ¿eh? Eh, y yo creo que Jesús y María, perdón, José y María le dijeron después, hijo, no te vamos a prohibir nunca que te ocupes de las cosas de tu padre, pero tú sí ocúpate de avisarnos, ¿no? Nos dejaste en vilo, estábamos angustiados, que te costaba haber anunciado, me voy a quedar o me quiero quedar. Bueno, pero hay una corrección de Jesús. Y yo subrayo pues, que no es Jesús, no es amable. Era un niño, Javier, sí, era un niño, pero no es amable. Y vamos a juntar esto con lo que sigue. Me brinco al capítulo 8 versículos 19 a 21. Dice que su madre y sus hermanos le dijeron, ah, están ahí, estaba pues Jesús predicando, y le dicen, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Lo voy a leer. Se le presentaron su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. Le avisaron, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Pues sí, normal, ¿no? Eso de sus hermanos, pues ya en otra ocasión podríamos discutirlo. Pero está su madre y sus hermanos. Se habla de José. Por eso algunos dicen que José murió antes de que Jesús empezara a predicar, antes de su bautismo. Pero sí se habla de su madre y sus hermanos. Y de sus hermanos podrían ser sus primos, ¿eh? Claro que la palabra griega es hermanos y podrían ser hermanos de... Oye, que María tuvo otros hijos. Pues igual y sí. Ahí dice, ¿no? Ahí dice el texto, sus hermanos. Ahora, podría entenderse porque se utilizaba la palabra hermanos también para familiares cercanos. Entonces, que diga su madre y sus hermanos no quiere decir que Jesús tenía hermanos de hijos de José y María, o sea, hermanos de sangre, no necesariamente. Pero eso lo discutiremos en otro momento. Pero la que estaba su madre ahí, pues sí, su madre María. Y miren la respuesta de Jesús. Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Tampoco me gusta la respuesta. Bueno, no sé ustedes, ¿no? No es amable con su mamá. Tu madre y tus hermanos están ahí, te buscan. Y mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Bueno, sí, pero ella es tu madre. Y no, podría haber sido más amable Jesús. Mamá, pasa, ¿no? Quiero decirles que, etcétera, ¿no? Bueno, y después me brinco a 11:27. Una mujer, está hablando Jesús, y una mujer le dice, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús dice, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Tampoco es bonito. Lo que dice la persona es muy bello para María. Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Tu mamá debe estar feliz, dichosa, de tener un hijo como tú. Y la respuesta no es amable, no sé ustedes qué opinen. Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Mm. Bueno, esas son las únicas veces en que aparece María, la madre de Jesús. Por eso en todos estos cinco, u- eh, la Anunciación una, Visitación dos, Magnífica tres, Profecía de Simeón cuatro, Jesús entre los doctores cinco, seis, siete. En estos 7 casos son los únicos en que aparece María, la madre de Jesús, ¿verdad? Y yo, sobre todo en estos tres últimos, eh, no veo, Jesús la corrige y Jesús la corrige a su madre. No directamente aquí en estos dos últimos, pero sí indirectamente.
no es amable Jesús con su mamá. ¿Mm? Eh, yo sé que les estoy cayendo muy mal, yo lo sé, porque tenemos la impresión de que la relación entre Jesús y su mamá era maravillosa, que se veían y brotaban palomitas del Espíritu Santo y de amor y de comprensión entre ambos. Esa es la idea que tenemos. Mm, Pero ya ven que la idea que nos da Lucas no es exactamente esa. Oye, Javier, pero sí, Alberto. Buenas noches. Hola. Disculpe que le interrumpa y el comentario que le voy a decir, pero eso último de dichosos los pechos que te amamantaron, pues es un piropo bastante subido de tono, ¿no? Por eso tal Puede vez la ser. respuesta también es así. No, ¿A o qué sea, te hablando, refieres? pues sí, dichosos Ah, los pechos que te amamantaron. Ah, caray, eso es un piropo fuerte, ¿no? sí. Bueno, pero O está mal la traducción, no lo sé. yo creo que la intención es buena, ¿no? Dichosa la mamá que te dio de su leche. O sea, yo Ah, creo eso que es sí, un... entonces la traducción está un poco mal o mal intencionada, ¿no? Algo así. Perdón por interrumpir y por mi ignorancia y No, 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 está bien. Para tacto. eso estamos. Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Yo creo que es un piropo bonito hacia la mamá. O sea, yo traduciéndolo pienso yo que la idea de la persona es decir, oye, tu mamá debe estar feliz de ti. La respuesta de Jesús es la que no me gusta. Adular a la mamá está bien, pero vamos, el español es Sí, no se medio de utiliza. doble sentido, ¿no? Sí, no nos gusta mucho. No creo que sea la idea, ¿eh? No creo que sea la idea vulgar, o sea, que haya vulgaridad en la mujer que habló así. No lo creo. Los primeros textos sí son muy significativos en cuanto a María, ¿verdad? Pero hay que decir que después de esto no se vuelve, o sea, estos son los 7 textos, y después de esto no se vuelve a hablar de María, ¿eh? No se vuelve a hablar de María, la madre de Jesús, en el Evangelio. Este, Nada más en los capítulos 1 y 2 es donde se habla muy bellamente de María. Si ustedes lo ven, los capítulos 1 y 2 se habla muy bellamente. Ya hablamos de estos 2 capítulos en la conferencia de los Evangelios de la Infancia. Eh, pero después de esto ya no. Y fuera de esos 2 capítulos tenemos estos 2 acontecimientos, este, en los que no es, Jesús no es amable con su... Mm. Y uno se preguntaría, bueno, pero después, cuando en Jerusalén, pues ahí estaba su mamá. No, es que Lucas no dice eso. El único que menciona a la mamá de Jesús en Jerusalén cuando Jesús fue crucificado es San Juan. Juanito, capítulo 19, versículos 25 a 27. Mateo, Marcos y Lucas no mencionan a María, la madre de Jesús, cuando Jesús fue a Jerusalén. A lo mejor sí había ido con él otros viajes a Jerusalén, pero ese último viaje a Jerusalén, María no fue. Oye, Javier, pero se le apareció su madre cuando iba en el Via Crucis, sí, pero eso no está en los evangelios. Eso es la piedad cristiana. Eh, Oye, Javier, pero Jesús se le apareció primero a su mamá y después a quien quieras, pero primero a su mamá. Pues no. Bueno, a lo mejor sí. Yo quién soy para decir que no, a lo mejor sí. Pero eso no está en ningún texto del Nuevo Testamento. Ningún texto del Nuevo Testamento dice que Jesús se le apareció a María. No, no aparece eso. Y eso ya es significativo, ¿ven? Muy significativo. Yo les decía cuando la conferencia de los Evangelios de la Infancia que lo último que pensaron los primeros cristianos fue en la mamá de Jesús y en su nacimiento, porque lo primero de Jesús es el querigma. Jesús murió y resucitó. Lo primero que se escribe de los evangelios y del Nuevo Testamento es la pasión y la resurrección de Jesús, ¿verdad? Es lo central, el anuncio. Jesús murió y resucitó. Es el primero de los resucitados, y etcétera.
Después se empieza a reconstruir, a recordar, a hilvanar lo que Jesús hizo y dijo, sus enseñanzas y todo eso. Pero antes de esto están las cartas de Pablo. O sea, Pablo, díganme qué habla de la vida de Jesús, prácticamente nada. Pablo saca consecuencias teológicas de la resurrección de Jesús y se fundan las comunidades y las comunidades tienen muchos problemas y Pablo les escribe cartas. Ya después viene, ahora sí, el recuerdo de los dichos y hechos de Jesús y con ello los evangelios. Y lo último que piensan los primeros cristianos es en, ay, su mamá y su papá y su nacimiento y cómo fue. ¿Ven? Y por eso tenemos tan pocos datos sobre la vida oculta de Jesús, sobre sus padres, etcétera. Y María no aparece en el sepulcro. María nunca se dice que fuera, María su mamá, nunca se dice que fuera al sepulcro y que lo encontrara vacío, que Jesús se le apareció a ella. Es un poco, es un poco, es un poco raro, es un poco raro. Y luego tenemos aquí estos tres textos en que la respuesta de Jesús no es amable, pero más o menos tenemos algo, incluso un poco peor en Mateo y Marcos, ¿eh? Pero no me voy a meter ahorita con Mateo y Marcos. Entonces aquí tenemos estos textos en los que aparece María, la madre de Jesús. Lo más que recordamos es María guardaba y meditaba estas cosas en su corazón y todo esto. Pero si se ponen a pensarlo, pues la descripción que hace de la relación de Jesús y María Lucas es irreal. O sea, María sabe desde el principio que su hijo es Dios, ¿verdad? Eh, Dice, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. El ángel dijo, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Es Dios, ¿no? Se llamará Hijo del Altísimo. Y esto pues es algo que los primeros cristianos pues nunca entendieron. Lo entendieron después de la muerte y resurrección y ascensión de Jesús. Oye, Javier, pero María lo entendió desde el principio. Mm, es el único texto que lo dice, es esto, de Lucas, ¿verdad? Eh, yo sé que les estoy cayendo muy mal porque todos tenemos la idea de que María entendía muy bien a Jesús, sabía quién era y Jesús y su madre se entendían sin palabras, solamente con la mirada. Sí, pero eso es, una cosa es la tradición cristiana, la devoción cristiana, porque el cristianismo muy pronto generó una gran devoción hacia María, la Madre de Jesús, muy pronto. ¿Verdad? Una muestra de eso son los capítulos 1 y 2 de Lucas, que es lo único que entró al Nuevo Testamento, pero fuera del Nuevo Testamento hubo una gran devoción a María. En el cristianismo ortodoxo yo diría que es mayor que en el cristianismo católico. Y en el cristianismo católico la devoción a María es muy fuerte, muy, muy fuerte. Incluso, perdóneme la expresión, pero bueno, yo hablo con adultos, incluso hasta herética. A veces decimos, María, "Ah, sálvame". ¿Cómo sálvame, María? Pues no, el que salva es Dios, ¿no? Eh, pero bueno, la devoción a María y es una cosa que los protestantes critican a los católicos. Los católicos han divinizado a María y muchas veces así es. No le hagamos al cuento. ¿M? En el catolicismo. Eh, claro que teológicamente el católico dice, no, nosotros veneramos a María y la admiramos, pero no es Dios, etcétera. Pero en la práctica sí hay muchos cultos y ritos a María pues, que rayan en la adoración. Ahora, el protestantismo a lo mejor se fue del otro lado, ¿verdad? Digamos,
en la humanización, no en la devaluación de María, por reacción al catolicismo. Es posible que así sea. Tal vez haya que encontrar, no un justo medio, no se trata de, hoy, ahí voy, Alberto, no un justo medio entre protestantismo y Iglesia Ortodoxa, no, porque eso sería sumar una y el otro y el promedio. No, sino eh, entender que gran parte de la devoción a María no está en la Biblia, es post-bíblico y es muy respetable. O sea, un ortodoxo, un católico, también aceptan que el Espíritu Santo se revela o se reveló a través de la historia. No todo está en la Biblia. Entonces, yo como católico o como ortodoxo acepto la tradición de la iglesia y acepto esa devoción a María. El protestante que dice, no, la tradición no, yo me quedo nada más con la Biblia. Ah, bueno, pues la Biblia no muestra mucha devoción a María, no, ¿verdad? Pero entonces no se trata de sacar un común denominador, se trata de entender de dónde sale esa devoción a María. No es estrictamente bíblica y no quiero decir que esté mal, no. Si para un católico, un ortodoxo, está bien porque es también revelación de Dios en la historia, ¿no? Disculpa, Alberto. No, muchas gracias. Pero lo que es un hecho, o sea, es real, es que hay milagros que se le atribuyen a la Virgen María, a los santos, por ejemplo, también. Por eso se convierten en santos. O sea, sí hay milagros atribuibles a ciertas personas. Por eso la iglesia los Claro, cataloga pues o los sí. Y nombra se como atribuyen santos. a, si hay que buscar milagros, pues la más milagrosa es María. Sí, no, Exactamente. aquí lo que hay que entender es que este, eso es en la tradición de la iglesia, en la historia de la iglesia. Y hay quienes aceptan la tradición de la iglesia, la historia de la iglesia, como también como un lugar donde Dios se revela. Pues así es el catolicismo, así es la iglesia ortodoxa. Los protestantes no piensan así. O sea, yo me sentiría muy contento si ustedes me entienden, pues que los protestantes tienen razón si nos limitamos a la Biblia, ¿verdad? Si aceptamos algo más que la Biblia, pues los católicos y los ortodoxos tienen la razón. Pero eso es cuestión de si aceptamos o no otra tradición, ¿verdad? No me detengo más en ello porque estamos viendo lo que dice Lucas sobre las mujeres. Luego vienen otros textos que ahorita regreso a ellos. Eh, bueno, lo voy a hacer muy rápido, ¿verdad? Hay varios textos en que Lucas añade algo sobre la mujer, pero la mujer es pobre, es marginada, eh, y entonces Jesús la pone como ejemplo en o como destinataria de un milagro, o como ejemplo en una parábola o en una enseñanza. Le puse aquí en el comentario mujer pobre porque es cuando habla de alguna mujer en desventaja, o sea, marginada. No es que Lucas se deleite, se regodee en poner siempre a la mujer como pobre y necesitada. No, porque también los hombres que reciben milagros y de los que habla Lucas son con frecuencia pobres y necesitados, ¿verdad? Aquí, como estoy hablando de la mujer, bueno, pues resalto que es una mujer pobre de la que está hablando y es destinataria de alguna enseñanza o de algún milagro. Por ejemplo, la curación de la suegra de Pedro. Estaba enferma, Jesús la cura y ella se pone a seguirle. La curación de la suegra de Pedro también está en el Evangelio de Mateo y de Marcos, no nada más está en Lucas. Y luego viene la curación de un endemoniado, o sea, aquí hay como un paralelismo, ¿verdad? Eh, aquí de una mujer enferma y de aquí de un hombre endemoniado. Después dice Jesús, había muchas viudas en tiempos de Elías y fue enviado a una viuda, este, y había muchos leprosos y fue curado Naamán el sirio. Es decir, fíjense cómo dice, bueno, había muchas viudas y había muchos leprosos, o sea, completa.
Y esto solamente lo tiene Lucas. La curación del hijo único de una viuda, eso lo comentamos la semana pasada, digamos que se balancea con la curación del siervo del centurión, ¿verdad? Una hijo único de una madre viuda, curación del siervo del centurión. De este milagro hablamos la semana pasada. En 7:36-50 se habla de la unción y perdón de una prostituta, esa mujer que llegó y con sus cabellos secaba los pies de Jesús y lloraba a sus pies y todo eso. Y no dice nada la mujer, en todo el relato. Y Jesús, bueno, el fariseo que está con él, porque está en casa un fariseo llamado Simón, está pensando por qué se deja tocar por una mujer pecadora pública. Y Jesús no era nada difícil, sabía lo que él estaba pensando y ya. Y eso se balancea con la curación de un paralítico, mujer, hombre. Este relato es muy intenso, muy bien logrado y voy a volver sobre él al rato. Después viene la curación de la hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo. Son dos milagros juntos, imbrincados, sobre dos mujeres. La mujer hemorroísa tenía años, 18 años, enferma, con un flujo sanguíneo, seguramente vaginal, que la convertía en impura, impura de por vida, todo el tiempo, eh, y pura cultualmente. Y la resurrección de la hija de Jairo, una niñita que acababa de morir, etcétera. Eh, y esto se balancea con el exorcismo del endemoniado de Gerasa. Estos dos relatos están igual en Marcos, en el mismo orden, ¿verdad? O sea, que Lucas no es propio de él, ¿ya? Marta y María, lo voy a dejar para dentro de un momento. Luego está aquí la curación de una mujer encorvada. Este nada más está en Lucas, una mujer que no podía enderezarse y Jesús la curó. Y se balancea con la curación de un hidrópico. Este, también en sábado, los dos casos es en sábado. Y también los dos están nada más en Lucas, ¿verdad? Pero noten cómo Lucas no es que hable mucho más de mujeres, sino que balancea. Cuando añade algo de una mujer, añade algo de un hombre. ¿Verdad? A veces complementa. Si había en Mateo Marcos un relato de un varón, él añade el de la mujer. Pero en todos estos casos que estoy mencionando son mujeres necesitadas. El juez y la viuda importuna es una parábola, una mujer que está importunando al juez y el juez termina por atenderla porque, pues para que deje de molestar, ¿no? Y está junto con la comparación del fariseo y el publicano. El fariseo que dice, te doy gracias, Señor, porque no soy como... Y el publicano que no se atrevía ni a levantar la vista. Y dice Jesús, el publicano regresó justificado a su casa y el fariseo no. Este, digamos que este relato o comparación balancea a este del juez y la viuda importuna. Este es muy curioso. El óvulo de la viuda también es una viuda que da lo que tenía para vivir y en cambio aquí guárdense de los escribas porque dicen y no hacen, ¿no? Digamos que balancea la acción de la viuda por contraste con el de los escribas, con la acción de los escribas. Cuando Pedro está calentándose después de la traición, de haber traicionado a Jesús, dice Lucas que una criada dice, este es de ellos. Y Pedro se turba todito y dice, no, yo no soy de ellos, yo no conozco a ese tal por cual. Y luego dice, otro lo vio. O ahora es un varón, una criada primero y después otro. Y es más o menos el mismo orden que sigue Marcos, ¿verdad? Marcos habla primero de dos criadas y luego varones, pero es lo mismo, mujer, hombre, y ya está. Entonces, subrayo estas veces en que aparece una mujer pobre porque tampoco es que eso sea muy feminista, perdone que insista en eso, de parte de Lucas, porque está contrastando siempre mujer pobre, hombre pobre o mujer pobre
buena, hombres malos, por ejemplo, fariseos, ¿no? Hipócritas, o etcétera. Eh, pero ninguno de estos relatos es, digamos, muy exaltador de la mujer. Es curar o atender a la mujer pobre. Eh, el texto eh, la curación de la hemorroísa y la resurrección de la hija de Cairo, le puse aquí comentario que es un diálogo biológico. Es que es un texto muy bello que les recomiendo que reflexionen. Y está igual en Marcos, muy, muy, muy similar. Es que esta mujer que tenía un flujo de sangre y por tanto era impura, se acercó a Jesús por detrás, pensando que con solo tocarlo iba a quedar curada, y lo tocó y al instante se sintió curada. Y Jesús sintió una fuerza que había salido de él, y entonces se voltea y pregunta quién me tocó. Y hasta ahí me quedo porque ustedes recuerdan este milagro. Pero fíjense que Jesús curó a alguien sin saber a quién curaba. Es casi, casi sin quererlo, ¿verdad? Sintió que había salido una fuerza de él y se volteó para saber a quién había curado. Él no lo sabía. Porque algunos dicen, no, es que Jesús curaba a los que tenían fe, a los que eran buenos, a los... No, no, no. Jesús curaba porque curaba, porque curaba, porque Dios cura, porque Dios es bueno y no quiere la enfermedad. Bueno, y ese es uno de esos relatos, pero noten cómo la mujer sintió que estaba curada y Jesús sintió que había curado a alguien. Es un diálogo de un hombre con una mujer biológico. Se siente en el cuerpo, la mujer se sintió curada y Jesús sintió que curaba. Sentimiento biológico, algo en las entrañas, en el cuerpo dijo, ya estoy bien, y algo en el cuerpo de Jesús dijo, cure a alguien. Es un diálogo muy, muy bello, que hay que reflexionar de hombre a mujer o de mujer a hombre. Muy bello, muy, muy bello. Eh, y luego la resurrección de la niña no se queda atrás. O sea, Jesús la toma de la mano y la levanta y la entrega a sus padres. Es también por ser cadáver, al tocarla queda impuro Jesús, pero Jesús se, ni pone atención a la impureza cultural que resulta de tocar un cadáver, ni de ser tocado por una mujer con flujo de sangre. Como que, tal vez por eso los dos milagros están juntos, los dos son mujeres y las dos son impuras, y a Jesús le importa, discúlpenme la expresión, un cacahuate, esa impureza. Y a una la resucita y a la otra la cura. En cierta forma a las dos resucita, porque la hemorroísa tenía muchos años enferma, impura, separada de la sociedad. Bueno, y luego quiero hablar sobre estos últimos textos de, del discipulado. La dracma perdida, esa es una parábola de una mujer que pierde una moneda y pone la casa patas para arriba hasta que encuentra la moneda y se pone feliz. Una moneda, pues que puede ser muy valiosa, una moneda, un centenar, una onza de plata, eh, pero pues tampoco era una moneda para hacerse rica. Pero sí, para una persona pobre o muy pobre como esta mujer, pues significó una gran riqueza encontrar su moneda. Solamente Lucas tiene esa parábola, pero viene inmediatamente después de la parábola de la oveja perdida. La oveja perdida está en Mateo y en Marcos, pero ellos no tienen la dracma perdida. Y la oveja perdida habla de un pastor, hombre, varón, que pierde una oveja. Y Lucas la balancea con la parábola de la dracma perdida. Y si ustedes las leen las dos, ¿verdad? La primera en 15, 4, 7 de Lucas y la siguiente en 15, 8, 10 de Lucas, pues se van a dar cuenta que están calcadas una sobre la otra, ¿verdad? Son muy, muy similares. Y es muy bello porque aquí varía un poco. Si es una mujer pobre, pero ¿qué significa la moneda? La moneda significa
En una palabra, Jesús, Dios, el Rey. Y la mujer hace todo para encontrar su moneda perdida, es decir, a Jesús. Eh, Eso es muy interesante porque sí se subraya que es una mujer pobre, pero sobre eso está el hecho de que es una mujer discípula, de una manera muy velada, pero es una mujer discípula. Porque la moneda perdida, pues sí, es una parábola, pero tiene que significar algo la moneda. Bueno, y luego viene otros textos en que se habla de discipulado de mujeres. Y con eso casi termino ya, nomás media hora me falta y ya. Dice en 23:49, Lucas tiene 24 capítulos, que las mujeres veían a lo lejos donde Jesús era, la crucifixión de Jesús y los sufrimientos de Jesús. Claro, ahí no hay un texto que balancee refiriéndose a los varones, o más bien, los varones no están presentes, los varones habían huido, los discípulos, y las mujeres estaban de lejos. Y dice que las mujeres que lo habían seguido desde que andaba en Jerusalén, ¿verdad? Entonces, estas mujeres tienen un discipulado, claro, es un poco injusto decir los hombres son unos cobardes, y las mujeres muy valientes estuvieron ahí, los hombres cobardes se fueron. Sí, pero las autoridades iban a perseguir a los varones, no a las mujeres, ¿verdad? Entonces entiende, en defensa de los varones, pues que tenían más miedo y se fueron o se escondieron. Pero aquí es interesante. Ahora, esto de que las mujeres veían de lejos la crucifixión de Jesús y su agonía, está en Mateo y en Marcos también. Juan dice que María Magdalena y la otra María y la madre de Jesús estaban al pie de la cruz, eh, o sea, al pie, no de lejos. Mientras Mateo, Marcos y Lucas dicen que estaban mirando de lejos. Y luego dice que las mujeres vieron dónde lo sepultaron. O sea, andaban de espías y ellas se fijaron dónde sepultaron a Jesús. Esto también lo dicen Mateo, Marcos, también lo dicen que las mujeres vieron dónde lo sepultaron. Y el contraste es que los discípulos pues no están ahí, ¿verdad? Y luego en el capítulo 24 viene que las mujeres van al sepulcro. En Lucas son por lo menos 5 mujeres, porque menciona tres y luego dice, y las demás que estaban con ellas. Esas demás pues tienen que ser por lo menos dos. Y si ha mencionado a tres, pues eran por lo menos 5 mujeres que fueron al sepulcro, etcétera. Y Lucas añade ese detalle de que Pedro fue al sepulcro. En el Evangelio de Juan fueron Pedro y el discípulo amado, Juanito, al sepulcro. En el de Lucas nada más es Pedro. Y en Mateo y Marcos los discípulos no van al sepulcro, ¿eh? No crean que las mujeres dicen, resucitó Jesús, no está en el sepulcro, y los discípulos se van corriendo a ver el sepulcro. No, no. Eh, fu- eh, eh, Lucas dice que Pedro fue al sepulcro y Juanito dice que Pedro y Juanito fueron al sepulcro. Bueno, este detalle de que fueron las mujeres al sepulcro también está en Mateo, Marcos, Lucas y en Juan, pues es María Magdalena la que va. O sea, esto está en común con los otros evangelios, ¿verdad? Que hablan de eso. Pero es muy curioso, es muy interesante que en el Evangelio de Lucas, del capítulo 24, dice, asustada, no sabía qué pensar de esto, que estuviera el sepulcro vacío, cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Asustadas, inclinaron el rostro a la tierra, pero les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden cómo les habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Y ellas recordaron sus palabras. Esto es importantísimo, porque Jesús recuerdan que había anunciado que iba a morir y a resucitar 3 veces. Eso está en Mateo, en Marcos y en Lucas, los 3 anuncios de la pasión. Ahora, si ustedes leen esos 3 anuncios, en Mateo, en Marcos, en Lucas, nunca se dice que estuvieran las mujeres.
cuando Jesús hizo esos anuncios, nunca. Se habla de los discípulos y uno tiene la idea de pues, que Jesús se lo dijo a sus discípulos, pero nunca estuvieron las mujeres. Y aquí dice, y ellas recordaron sus palabras. ¡Ah, caray! Quiere decir que ellas estaban cuando Jesús anunció su muerte y resurrección. Ellas recordaron. Y esto es sumamente importante. Pero claro, miren, si las mujeres que lo seguían desde Galilea, vieron de lejos, vieron dónde lo sepultaron y fueron al sepulcro, esas mujeres habían estado con Jesús cuando Jesús anunció. Sí, su muerte y su resurrección. Sí, es lógico, pero es lógico. Nunca se les menciona cuando Jesús anuncia su muerte y su resurrección, nunca. Aquí por eso es bien interesante que dice, y ellas recordaron sus palabras. Ah, caray, eso es cierto, él lo dijo. Y a este texto añado, me voy más antes, al capítulo 8 versículos 1 a 3, de que hablé la semana pasada. Dice ahí que seguían a Jesús, y esto es en el capítulo 8 cuando Jesús anda en Galilea, empezando, digamos así, su misión, su predicación. Dice que a Jesús lo seguían muchas mujeres desde que andaba en Galilea, muchas mujeres, no, no una ni dos ni tres, muchas. Y eso está en contacto con esto. Las mujeres que lo habían seguido desde Galilea miraban desde lejos. Claro, aquí después va a mencionar solamente a cinco, más o menos. Lucas dice que tres y las que estaban con ellas. Marcos habla de tres mujeres. Mateo habla de dos que fueron al sepulcro. Juan habla de María Magdalena. Pero Lucas dice aquí que eran muchas las mujeres que lo seguían desde que andaba en Galilea. Y este texto cambia y para mí merece el premio Nobel de feminismo. Lucas es el único que dice cuando Jesús andaba en Galilea que lo seguían muchas mujeres. Permítanme repetir que Mateo y Marcos implica que lo seguían algunas mujeres, porque cuando habla de que miraban, ellos dicen que lo miraban en la cruz desde lejos, las que lo habían seguido desde Jerusalén, sí, ahí las menciona, pero antes ninguno las menciona. Y aquí Lucas sí, en el capítulo 8 dice, muchas mujeres seguían a Jesús. Esto quiere decir que había mujeres discípulas de Jesús. Y esto quiere decir que esos cuadros que nos enseñaron cuando hicimos la primera comunión, de que Jesús iba haciendo milagros y anunciando, acompañado de sus 12 discípulos, cada uno con una aureola doradita y la de Jesús más dorada, son imágenes falsas en el sentido de que faltan las mujeres. Y las mujeres tenían que estar ahí, pues ya, bueno, ahí lo dice Lucas. En la última cena estaban los discípulos, no, estaban los discípulos y las discípulas. La cena de Pascua era una cena familiar y con Jesús iban discípulos y discípulas. Entonces, claro, en la última cena, todos los cuadros de la última cena, todos van a poner a Jesús y a los 12 apóstoles y a Judas con una cara de bien bellaco, con una bolsita de dinero en la mano. Y a Juanito al lado, recostado en el pecho de Jesús, sí. Y las mujeres, ahí estaban, seguro que ahí estaban. Y ya no me hagan hablar, ¿eh? Porque entonces ¿a quién les dijo Jesús que hagan esto? Pero eso se tiene que suponer. Aquí en 8:1-3 es el único evangelio que dice que menciona mujeres cuando Jesús andaba en Galilea. Y eso es, con este solo detalle, yo le doy el premio Nobel de feminismo a Lucas, porque nos cambia toda la visión. Jesús no solamente interactuó con mujeres para curarlas, para perdonarlas, para hablar de pobrecitas de ellas, ni fue su madre la única persona con la que interactuó.
eh, interactuó con mucha frecuencia con muchas mujeres, ¿verdad? Y esto es, vamos, eh, basado en 8:1-3 de Lucas. Bueno, se podría colegir por los anuncios que también tienen Mateo y Marcos de que las mujeres que lo habían seguido de Jerusalén, sí, pero aquí dice que de antes la seguían y que luego aquí dice que ellas recordaron sus palabras. Y voy a terminar con este Sí. texto de Marta y María. Marta y María dice que Jesús iba camino de quién sabe dónde y entró con sus discípulos a casa de Marta y María. Eran hermanas. Y Marta servía y María estaba a sus pies escuchando sus palabras. Marta seguramente, pues iban los discípulos y estaba echando las gorditas y se cansó. Y le dice a Jesús, oye, ¿no te dice nada que mi hermana esté ahí sentadita a tus pies mientras yo estoy sirviendo? Y Jesús le dice, María escogió la mejor parte y no le será quitada. Y está bien, está bien. Ambas son discípulas, pero Marta está sirviendo y María está escuchando la palabra. Es una manera diferente de ser discípula. Marta y María solamente aparecen mencionadas aquí en el Evangelio de Lucas, en ningún otro lugar. Mateo y Marcos nunca hablan de Marta y María, nunca. Quien habla de Marta y María es Juanito. Dice que Marta y María eran hermanas de Lázaro. Ahora, recuerden que aquí en Lucas, Marta y María, bueno, no se menciona a Lázaro, pero Marta está sirviendo y María está a sus pies. Les voy a decir las veces en que aparecen Marta y María en el Evangelio de Juan. Eran hermanas de Lázaro. Le mandan a decir a Jesús, el que amas está enfermo, etcétera. Cuando viene Jesús, sale Marta inmediatamente y dialoga con Jesús. Y después sale María y se arroja a los pies de Jesús y se pone a llorar. Y Jesús llora. Otro diálogo biológico. María llora, Jesús llora. María a los pies de Jesús. Y Marta es la primera que sale. Y después Marta va y le dice a su hermana, el Señor está ahí fuera y te llama. Y no es cierto. No es cierto que Jesús la llamara. Ella va y le dice, no seas fodonga, muévete. Eh, la siguiente escena donde están Marta y María es en la unción en Betania, en Juan, en casa de Lázaro. Marta servía y María estaba a los pies de Jesús y María derramó un perfume a los pies de Jesús carísimo. Y Judas se enojó, etcétera, y Jesús defiende a María. Pero noten que las dos veces que aparece María en el Evangelio de Juan está a los pies de Jesús y tiene un diálogo íntimo con Jesús. Íntimo, porque Jesús había resucitado a Lázaro, era Pascua y seguramente había miles y miles de judíos que habían ido a Jerusalén a celebrar la Pascua y que habían ido a ver a Lázaro, al resucitado de entre los muertos. Y en la casa de Lázaro, María está sentada escuchando a Jesús. O sea, es un diálogo íntimo cuando todo el mundo está revuelto. Bueno, también aquí en este texto de Lucas, Marta y María son hermanas, Marta servicial, trabajando y María a los pies de Jesús. Yo creo que sin duda alguna son las mismas Marta y María de que habla el Evangelio de Juan. Y si es así, esta María es, para mi forma de ver, la amiga más querida, más profunda, más íntima de Jesús. Ella a los pies de Jesús escuchando, escuchando. No estoy diciendo que se acostaban y que tenían relación. No, 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 no. Estoy hablando de amor, de discipulado, de María con respecto a Jesús y de Jesús con respecto a María. Porque note que bueno, en dos de las tres ocasiones Jesús defiende a María. Aquí defiende a María, dice a Marta, mire, yo que a Jesús le diría, pues yo también me levanto un rato a echar las gorditas, ¿verdad? Pero defiende a María, dice, ella escogió la mejor parte. También cuando Judas se enoja, que le dije,
que derrama un perfume carísimo, también defiende a María. Y claro, en Mateo y Marcos también se habla de esta unción en Betania, pero la mujer que unge la cabeza de Jesús nunca es anónima, su nombre nunca se dice. Podríamos decir que es María, la hermana de Marta y Lázaro, sí, pero su nombre no se dice. Como que Mateo y Marcos, este, no nos dijeron el nombre de esa mujer. Sí dice, donde dice Jesús, donde se predique el evangelio, se hablará de esta mujer en Mateo y Lucas, Mateo y Marcos, pero nunca nos dice ni siquiera su nombre. Así que, pues, pues sí se hablará de la mujer, pero sin, ¿no? La mujer sin nombre. En cambio, Juanito sí. Bueno, él dice que es Marta y María. Y bueno, curiosamente Lucas habla de una Marta y una María que tienen una forma de ser muy similar a las hermanas de Lázaro. Bueno, y con eso termino porque esta es una mujer discípula, María, ¿verdad? Pero no solamente discípula, se ve que es una mujer amada, querida, amiga de Jesús, una gran discípula. Y entonces, si lo juntamos, porque esta Marta y María no seguían a Jesús. No se dice eso, ¿eh? En el Evangelio de Lucas. Tampoco en el Evangelio de Juan. Marta y María vivían al lado de Jerusalén, en Betania, con su hermano Lázaro, cuando Jesús llega y después en esa visita van a matar a Jesús. Ya no sale, digamos, de Jerusalén y lo mata. Entonces, ellas no eran seguidoras en el sentido de que anduvieran con Jesús. No, son otro tipo de discípulas, Marta y María. Y este es otro texto que está así como chícharo en bandeja, que revela una atención o una transmisión de una tradición de Lucas respecto de dos discípulas de Jesús. Y acá, respecto en los últimos textos, respecto de varias o muchas mujeres, según Lucas 8:1-3, mujeres que seguían a Jesús. Y esto sí es, en cierta forma, es novedoso, porque Marta y María también lo tiene Juan, y que las mujeres seguían a Jesús también la tienen Mateo y Marcos, pero la mención en el capítulo 8, cuando Jesús anda en Galilea, de mujeres, muchas que lo seguían, eso solamente está en Lucas, y por esas razones sí le damos el premio Nobel de feminista a Lucas. Yo les puse, Lucas no es feminista, pues no, no. Tiene estos dos detalles propiamente, se dice que son propios de Lucas porque solamente él los tiene. 8:1-3 están implicados también en Mateo y Marcos. Y Marta y María están mucho más desarrollados en Juan que en Lucas. O sea, que digamos que es propio de Lucas, no. Pero bueno, por lo menos Lucas nos transmite esos detalles. Y con esto yo pretendo haberles dado una panorámica de cómo son las mujeres en el Evangelio de Lucas. ¿Qué dicen? Pues está muy interesante la clase de hoy. En sí, gracias porque tenemos otro enfoque, tenemos otra visión de, de qué lugar tenían las mujeres. Y sin embargo, pues también es muy importante tomar en cuenta que María era como un nombre muy común en ese entonces. Magdalena también, o sea, había muchos nombres, Miriam, bueno, eran nombres muy comunes en ese entonces y por eso en las Sagradas Escrituras pues encontramos también mucho el nombre de María y de Magdalena, ¿no? Y y saber qué importante era el que Jesús las identificara, la
¿cómo se podría decir? La tuvieran un lugar un poco más mejor, ¿no? En esa posición como que ahí Jesús tuvo más importancia y sí tienes mucha razón en decir, hay muchos eventos de los cuales nada más se enfocaba al hombre y nunca se enfocaba a los niños ni a las mujeres en, en la multiplicación de los panes. Se dicen que había aproximadamente 5,000 hombres y sin embargo, ¿cuántas mujeres, cuántas personas grandes y cuántos niños? Y en la última cena, sí tienes mucha razón también ahí en ese enfoque, porque también no se menciona cuántas personas estarían, porque sí, tú decías, era una reunión familiar, ¿no? De celebración de la paz. Y pues una clase muy interesante. Gracias. Gracias, Miguel. Maestro, yo también estoy de acuerdo con usted respecto a que las contestaciones de Jesús eran muy fuertes con su mamá. O sea, pero también está en las bodas de Canaán, cuando le contesta horrible también. O sea, sí, realmente, de por sí que siempre he pensado que el catolicismo es una religión misógina, porque las mujeres no tienen mucho cupo, ¿no? Entonces, ahora después del Concilio Vaticano, pues fue cuando las mujeres entraron a servir ahí como en la iglesia, ¿no? Para la liturgia, para la palabra, para todo eso. Pero pues no tenían mucha visibilidad. Y ahora le digo en trabajos, que ningún trabajo es menor, ¿verdad? Pero les dan unos servicios un poco más pequeños que a los hombres. Entonces, pero yo estoy de acuerdo con usted de que sí, desde Jesús hasta no sé quién más, era misógino y trataba mal a su madre. Y que bueno, muchas de mis compañeras dicen, no, es que la madre de Jesús, pues, por ejemplo, en su ascensión, que ya no murió, la dormición, que ya no murió, sino que subió al cielo y tenía que ser así, que porque no podría ser diferente, que su cuerpo quedara aquí, que se corrompiera y todo eso, ¿no? Porque era la madre de Jesús y él la quería cerca de él. Pues yo también en eso estoy, pues no sé, él siempre como que su misión siempre fue primero que su familia. Tal vez así debería de ser, pero eso de que Sí. la quería tener junto a él y todo eso, me parece una idea romántica y no del todo cierta. Yo escribí un librito en, 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 en el que hay un capítulo de la relación de Jesús y su madre, y cuando lo publiqué el librito, quité el capítulo, porque dije, no, me van a criticar, porque es un poco digamos, el riesgo, ¿verdad?, de ser incomprendido en el sentido de que realmente las respuestas de Jesús a su madre en los evangelios no son muy amables, ¿verdad? Hay que leerlas, ahí están escritas. Ahorita leímos dos. Tú recordaste ahí en las bodas de Cana, donde le dice Jesús, ¿y qué tengo yo contigo, mujer? Oye, Jesús, no son maneras de hablarle así a tu madre, ¿verdad? Pero así está. Y no vamos a encontrar muchos momentos en que Jesús le hable bonito a su madre. No, en los evangelios. Claro, esto no quiere decir que la relación de ellos fuera mala, ¿verdad? Este, lo que pasa es que no está en la Biblia. Los momentos bonitos que debieron haber tenido no están narrados en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y, y entonces, si yo hablo de lo que dice el Nuevo Testamento, pues tengo que subrayar esto, que puede que no le guste a los católicos y a los ortodoxos, pero así está. Ahora, si yo digo cómo en la tradición de la iglesia el cristianismo
Fue muy mariano desde el principio, fue muy mariano el cristianismo. Pues esto no le va a gustar a muchos protestantes. Pues ya me hice enemigos por todos lados. Por eso es la incomprensión. Pero yo trato de ser muy claro, ¿verdad? No estoy diciendo cómo era la relación de Jesús y María, no, estoy diciendo cómo está narrada en los evangelios, ¿verdad? Eh, claro que en la tradición de la iglesia hay una devoción desde el siglo I después de Cristo, en el siglo II después de Cristo, muy amorosa con María, la madre de Jesús. Y yo no estoy en contra de eso, no en absoluto, ¿verdad? Pero bueno, pues hay que aclarar que eso no está en los textos bíblicos, no son tan amables. Incluso voy a decir ahora un texto de Marcos, cuando dice, su madre y sus hermanos fueron por él para llevarlo a su casa, por después decían que estaba loco. Así dice, no lo estoy inventando, así dice Marcos. Y eso nos revela algo, pues, que no le gusta a los católicos y a los ortodoxos, no les gusta leer eso. Pero es posible que en realidad entre María y los hermanos de Jesús, o parientes, si ustedes quieren, cercanos de Jesús, hubo cierta incomprensión de quién era Jesús. A lo mejor así fue al principio. Claro, Lucas en los Hechos de los Apóstoles nos presenta a María en Pentecostés. ¿Ya? Y perseveraban en la oración con María, la madre de Jesús. Ah, esa conferencia es sobre el Evangelio de Lucas. Habría que hablar también sobre, pero fuera de Pentecostés ya no se menciona a María, la madre de Jesús. Tampoco crea que se va a hablar mucho del papel de María en la primitiva comunidad cristiana, ¿no? Nada más en Pentecostés se la menciona. Pero bueno, este, me atengo a su comprensión para que me entiendan lo que sí quiero decir, lo que sí dije y lo que, pues, no me hagan decir lo que no dije, ¿verdad? O pensar lo que no pienso. Les mando un abrazo fuerte. La próxima semana, entonces, vamos a hablar de Isaías. Vamos a dedicar 4 conferencias a los profetas. Una sobre Isaías, una sobre Jeremías, otra sobre Ezequiel y otra sobre Daniel. Los 4 profetas, digamos así, mayores. Y después volveremos al Nuevo Testamento y vamos a hablar de los hechos de los apóstoles. Que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Nos llevamos mucho para la reflexión. Qué bueno, qué bueno. Ese es el Gracias, objetivo. buenas noches. Gracias. Buenas noches.